Muy bien, supervisión divina. Supervisión divina. Muchos de nosotros ignoramos esta supervisión de parte del Creador hacia nuestras vidas y creemos en muchas ocasiones que Dios no nos escucha o que Dios no tiene cuidado de nosotros o que no le importa lo que estamos pasando, ¿verdad? Y todo tiene una supervisión, todo, absolutamente todo está bajo supervisión. Entonces, empezando por ese tipo de fe, nosotros podemos empezar a cambiar y a ver las cosas que nos suceden de la manera correcta. Si todo es una supervisión divina y sucede algo que a mí en lo personal no me agrada, lo primero que tengo que hacer es inmediatamente pues ponerme en el lado correcto de mis sentimientos para poderle sacar provecho a la situación, ¿verdad? Primera de Pedro 1:7 nos dice la siguiente lectura. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Ajá. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. O sea que el hombre, en otra versión dice que la fe es purificada, la persona se purifica a través de las adversidades, a través de las pruebas, a través de pues de lo que nos sucede el día a día. Nosotros somos purificados a través de las circunstancias y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que saber que cada situación que se nos presenta, tiene una rectificación. Y esa es lo que nosotros tenemos que estar siempre atentos. Hay cosas que a mí en lo personal me hacen pensar muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo veo que hay alguna injusticia hacia mí, hacia mi persona, o cosas que digo, no, es que ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué no llego a entender todo lo que me sucede, no? Hay situaciones en las cuales necesita uno meterse bien con una lupa. Y eso lo entendí hace unas semanas atrás, cuando me pasó una situación que yo decía, no, es que esto que me está sucediendo no tiene nada que ver no le encontraba yo motivos, ¿verdad? Pero ya usando la lupa, ya uno se da cuenta y haciendo introspección personal, ya uno se da cuenta de que sí hay algo todavía ahí en nuestro comportamiento o en nuestra manera de pensar, que no hemos cambiado, cosas que no hemos purificado, pues. Y la situación me estaba purificando. Me estaba diciendo, no, todavía hay impureza aquí. Poquita, pero hay. Mucha, pero hay. O sea, el caso es que uno siempre tiene que autoexaminarse, hacerse unos rayos X ahí, para encontrar todas las impurezas que uno tiene. Y todas esas dificultades que vienen a nuestra vida nos ayudan a eso, nos ayudan a purificarnos. Es una fe que se va a hacer más importante, más valiosa que el oro, dice aquí. Entonces, todas las circunstancias que nosotros pasamos llevan un propósito. Todas, absolutamente todas. Y cuando más sientes tú que dices, ay, es porque la supervisión ahí está. Ya fuiste supervisado y está siendo probado, ¿no? Entonces, en ese momento uno se tiene que, pues, poner en ese canal, ¿no? En ese canal de cuando estás en un examen, te concentras, ¿verdad? En el examen, toda la concentración en el examen. ¿Por qué? Porque es un momento importante. Es exactamente con todo lo que nos sucede en la vida. Hay un momento donde cada situación que nosotros decimos, a ver qué está pasando, es una prueba. Es una prueba. Y si tomamos en cuenta de que todo es para mi bien, de que así el Creador lo manifestó y así lo quiere, entonces yo de ahí puedo tomar y sacar ventaja de las situaciones.
Es la verdadera prueba. ¿Cuál es entonces la verdadera prueba de cada cosa que me sucede? ¿Dónde está mi reacción? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cuál es la prueba en sí? ¿Verdad? Si a través de las circunstancias y si a través de todas las adversidades que voy a pasar en el día, estoy siendo probado, estoy siendo purificado, entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿De qué sirve ser purificado y de qué sirve? ¿Cuál es el punto en donde yo tengo que actuar y cuál es el punto donde yo tengo que decir, pasé la prueba, ya, con esto paso la prueba? ¿Dónde está entonces? La verdadera prueba de las circunstancias que nos suceden es el carácter con el cual decido atravesar la prueba. ¿Cuál es mi actitud con la que voy a hacerle frente a las circunstancias? Esa es la verdadera prueba. La actitud, el carácter. Yo tengo el poder de decidir. Nadie puede hacerme poner triste o feliz. Yo decido si aquello me daña o me catapulta al siguiente nivel. Es una decisión propia. Si yo decido entristecerme porque la prueba llegó, si yo decido ponerme feliz porque la prueba llegó, es una decisión, a final de cuentas, tuya. Tú lo decidiste así. A veces reaccionamos de una manera negativa porque carecemos del conocimiento de que todas las circunstancias viene un levantamiento y viene una purificación. Si yo entendiera que todas las pruebas me traen purificación a mi alma, yo aceptaría todas las pruebas sin ningún problema, pero a veces no estoy en el canal correcto. A veces estoy tan distraído que me llega una circunstancia, una situación y lo primero que se me viene al corazón es el golpe al ego, el golpe a la idolatría, el golpe y es donde yo pierdo la prueba, ¿verdad? En el momento en el que nosotros vemos las pruebas ya sin idolatría y sin egocentrismo, entonces puedo entender que hay una purificación para mí. Hay una rectificación que yo tengo que hacer. Y ya sea un pago pendiente o ya sea algo que me va a catapultar al siguiente nivel de las dos maneras, cual sea, a mí me sirve y me funciona. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. El poder sacar toda idolatría de nuestro corazón nos va a hacer ver bien exactamente la prueba. ¿Dónde está la prueba? Porque nosotros, como ya se los había dicho antes, ponemos cortinas detrás del foco con nuestras acciones. Está el foco prendido, nosotros empezamos a poner pruebas y cortinas y en ese momento ya no se ve la luz. Cuando llega la circunstancia, si yo tengo todas esas cortinas, no estoy viendo exactamente qué es lo que está pasando, porque hay algo que lo vela, ¿sí? Los famosos clipots. A la hora de que yo empiezo a quitar esos clipots de mi vida, cuando llega una circunstancia, una prueba, yo me doy cuenta inmediatamente de qué se trata. Entonces ya puedo entender que se trata de una purificación del alma. Y eso conviene, por supuesto que conviene. Entonces, si cada circunstancia aparentemente negativa que me llega a la vida me trae una purificación, significa que en el día voy a tener muchas rectificaciones. Mucha rectificación. ¿Sí? Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto son actitudes que yo puedo tomar sí o sí, o sea que ya están en el corazón. Estos son los llamados frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Es que tú no tienes el Espíritu. Es que tú no tienes, no. Tú ya vienes con eso. Tú ya vienes con eso. Tú vienes cargado con eso, pero es una decisión si lo usas o no. Es como cuando te dan un arma, tú decides si la usas o no. Tú tienes un celular, tú decides si lo usas o no. Tú decides, a final de cuentas. Tienes tu decisión. No es que no tengas el Espíritu, sino que usa lo que tienes. ¿Tienes paciencia para afrontar una prueba? Si la tienes, decide usarla.
el que no la uses, el que decidas mejor impacientarte, ya es una decisión propia. Ya es una decisión de cada quien. Pero tú puedes usar paciencia en las pruebas. Tú puedes usar la paz, mantenerte tranquilo. Tú puedes ser bondadoso. No es que el Espíritu te lo dé o no te lo dé. Tú decides si usas la bondad o no. Si usas la bondad en ti, si usas la bondad en tu esposa, en tu esposo, en tu hijo, ante la gente, o si decides no ser bondadoso. Al final de cuentas, esa es una decisión que tú vas a tener. Ante las circunstancias, ante las pruebas, ante las cosas que nos suceden todos los días. La mansedumbre, la templanza, tú decides cómo mantenerte delante de la prueba. Pero estos llamados frutos del Espíritu nos está hablando exclusivamente de cómo puedes salir tú de tal, o sea, úsalos para las pruebas que vienen. ¿Verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, se refiere a que no hay algo que te pueda juzgar si tú usas eso. ¿Sí? Viene la prueba. Si yo no uso estas armas, voy a ser juzgado. Porque lo primero que se me viene a la mente es la idolatría. Fulano la trae contra mí, fulano. No es fulano, ya quedamos que es el creador. ¿Ya? Y eso es idolatría. Fulano la trae contra mí, es idolatría. Oh, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo no merezco esto. Es idolatría. Idolatría. Egocentrismo. ¿Va? ¿Qué otra cosa era lo que dijimos? No, de lo negativo. No, cuando una persona es la idolatría, el ego, le pegas al ego, el orgullo, le pegas al orgullo y es cuando la persona se exalta, cuando le pegas al orgullo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, cada prueba va a golpear esas áreas, cada prueba va a golpear esas áreas. Y es ahí donde, y eso está bien, te voy a decir porque esto es algo que no lo va a decir cualquiera, pero es una verdad que lo debes de saber. Pero Dios permite los golpes al orgullo. Y lo que te está golpeando no es a ti, sino al orgullo. Y tienes que dejar que lo golpee. Porque así no recibes tú el golpe directamente, sino que es el orgullo que está por delante. Y el orgullo es el que recibe el golpe. ¡Qué bueno! No es a ti, o sea, la situación, la circunstancia no te está golpeando a ti, está golpeando el orgullo, déjalo que lo golpee. Que lo acabe. Exactamente, déjalo. Y es ahí, cuando el orgullo es golpeado, es ahí donde entra la templanza, la mansedumbre, el amor, el gozo. Lo tienes que usar, porque cuando te golpean el orgullo no se siente bien. Te sientes incómodo, pero es el orgullo, no eres tú. A lo que me refiero es que no es tu alma quien recibe el golpe directamente, sino es el orgullo que está por delante. Y eso es bueno. Eso es bueno. Dios, fíjate, hasta eso puso el orgullo para que no fueras golpeado tú directamente. Y eso es algo que muchos de nosotros no sabemos. Que lo acabe. Y es ahí cuando tú sientes el golpe en orgullo, inmediatamente dices, pues es mi orgullo el que está golpeado. Por eso quiero reaccionar como quiero reaccionar. No pasa nada. No pasa nada. Fue el orgullo. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar bien, bien atento a que si hay idolatría, no es fulano, no es sutana, no es mengana, no es la persona en mi contra, sino que hay algo que yo todavía no he visto, tengo que usar la lupa para ver qué está pasando conmigo, porque estoy siendo purificado de esa situación. Entonces tengo que poner atención. Las personas que quieren un cambio en su vida radical son personas que se meten a hacerse estudios constantemente, a estarse monitoreando. Solamente esas personas pueden alcanzar niveles espirituales altos. ¿Por qué? Porque constantemente se están corrigiendo. Las personas que no hacen eso, esa introspección, que no guardan ni siquiera un momento en el día para pensar
para meterse, hacerse un autoexamen. Personas que al día siguiente se van a levantar exactamente igual, con los mismos males, los mismos pensamientos, los mismos exactamente igual. O peor, como dije. ¿No? ¿Por qué? Porque no guardamos 1 minuto, 2, 3 o 10 segundos, no sé cuánto tiempo necesite uno para hacerse una introspección. Yo a veces necesito un día completo. Y ahí constantemente estoy, ay, a ver, ya actúo así, yo no debo de decir esto, ¿por qué lo dije? A ver, y ahora, híjole, fui para allá y le dije esto y no tenía que decir, o sea, ya una persona tiene que constantemente estarse autoanalizando, sí, exactamente. Y no es malo eso, al contrario, es muy bueno. ¿Por qué? Porque ahí notas donde estás fallando, pues. Y dices, híjole, y encontrar la raíz del problema. Tienes que pasarte el escáner bien. Sí, y es muy bueno apartarte en un lugar tranquilo. Entonces, los frutos. Cuando la persona toma la decisión de darle la vuelta al sentimiento y usa los frutos del Espíritu, sucede algo impresionante. Trae luz a su vida, trae luz y felicidad a su vida en ese momento. O sea, aquello que estaba oculto salió. Tu manera cuando usas los frutos, esa luz puede penetrar. Se abre un portal. Y ese portal que se abre cuando tú usas esas armas. Cuando tú usas esas armas, ese portal se abre y puedes tomar de lo que quieras. Lo que quieras. Hay un acceso directo a las peticiones que tú quieras hacer. Y en ese momento tus oraciones son escuchadas. Y son aceptadas y recibidas. Es un mecanismo que mucha gente sabe, pero que no lo usamos. Si nosotros usáramos este mecanismo todos los días, esta inteligencia, esta tecnología todos los días de nuestra vida, el mundo sería diferente. En este momento, a lo mejor, ya estaría el Mesías aquí. Sí. Cuando la persona toma la decisión de darle la vuelta al sentimiento y usar los frutos, trae luz. Cuando decidimos no actuar como víctimas, cuando no reaccionamos a las circunstancias, sino que somos proactivos con la visión en que puedo mejorar, puedo cambiar, entonces las situaciones le dan ese valor extra a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestro ser. La decisión de cada momento que llega, yo poner en práctica, le va a dar un valor agregado, y es ahí donde dice Pablo, es más valioso que el oro. Muchos le dicen experiencia. Dándole un poder impresionante a nuestra vida y moldeando nuestro carácter. ¿A qué se refiere con esto? Ser proactivo. Ser proactivo es no reaccionar de forma negativa a las circunstancias que llegan a nuestra vida. Nosotros podemos ser reactivos o proactivos. La mayoría de las personas son reactivas, reaccionan. Les llega algo a su vida que no les gusta, no les parece, o sienten que están pasando por encima de sus derechos, o que hay una irregularidad o una injusticia. Lo primero que hacen es reaccionar. Y lo hacen de manera equivocada. Reactivos, son personas reactivas. Pero cuando una persona es proactiva, lo primero que piensa es cómo puedo ayudar, cómo puedo solucionar, cómo puedo darle la vuelta a la situación de una manera correcta. Ser proactivo, ¿verdad? Y hay gente que, déjame decirte, que son reactivas y jalan a las demás a que también lo sean. Son radioactivas. Son radioactivas, ¿verdad? Tienen un radio de acción, ¿verdad? Que no ha pasado mucho. Cuando estás trabajas en una empresa, hay algo que no te gusta, hay una aparente injusticia,
porque ya vimos que todo, no hay injusticias, todo está bien, ¿verdad? Hay una injusticia, aparentemente, la persona se enoja tanto, se molesta tanto, que incita a los demás a hacer un paro. No vamos a trabajar y los incita, los mueve, es una persona reactiva, reacciona. Y lo peor de todo es que mucha gente se deja llevar por este tipo de personas. Contaminan, exactamente. Y la otra es, pues, ser reactivo. A ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que no hice? Y si hay una situación que realmente no está bien, se va a solucionar. Pero estás reaccionando de la manera correcta, solucionando el problema, no haciéndolo más grande. Que la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas en este mundo somos reactivos. Hay que tener cuidado con las reacciones que tenemos ante la vida, ante las circunstancias, pues todo lo que nos sucede es para purificarnos. Todo, por eso es supervisión divina. ¿Por qué? Porque no hay errores, no hay margen de error. Dicen los sabios que ni siquiera el Creador no puede. Voy a hablar de esto porque es necesario, va de acorde, ¿sí? Pero cuando tú le das poder legal al contrario, al oponente, cuando tú le das poder legal, el adversario va a actuar hasta el rango, el límite que el Creador le diga. Ni un grosor de pelo más para allá se puede pasar. Como lo que pasó con Job. Como lo que pasó con Job. Hasta aquí. No lo toques más allá, hasta aquí. Es exactamente lo que sucede con nosotros. Cuando viene una aparente injusticia, recuerda que el Creador lo permitió, pero el oponente va a actuar hasta el rango donde el Creador le haya permitido actuar. Hasta ese rango. No se va a pasar más para allá. No puede, no tiene autorización, no tiene autoridad legal. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando yo cometo injusticias, hablo mal de las personas, hablo incoherencias, siempre hay alguien vigilándome. Y no es el Creador, ¿eh? El Creador no está viendo a qué horas te equivocas. No. Recuerda que el adversario tiene ayudantes. Y son millones, ¿eh? Millones. El acusador. Él va y te acusa. Y dice, mira, legalmente, Irán, yo puedo actuar. Legalmente yo puedo actuar. Y el Creador es un Dios justo. Actúa. Actúa no como castigo, como corrección. Y es ahí donde viene la adversidad y yo soy corregido y purificado. ¿Ya quedó más claro? Ok, entonces, si toda circunstancia viene para corregirme y para purificarme, qué bien, porque es donde yo me doy cuenta en dónde tengo que trabajar. En dónde tengo que trabajar. Aquí la cosa es hacer introspección. Tenemos que recordar varias cosas. La primera es que es medida por medida. ¿Se acuerdan que vimos medida por medida? Si tú haces algo que sabes que no está bien y no llegó la reacción en ese momento, no llegó la corrección en ese momento, va a llegar más adelante, pero va a llegar. Aquí la cosa es estar cuidando el tiempo. El tiempo es un arma que el adversario usa. ¿Cómo lo usa? Lo usa de manera engañosa. Cuando tú cometes un error, cuando tú haces una injusticia o hablas mal de alguien, o algo que no tenías que hacer, lo hiciste, o tenías que actuar y no actuaste. O sea, cuando algo pasó, se supone que tiene que llegar la corrección inmediatamente. Si no llega inmediatamente, va a llegar más adelante. Aquí lo que está haciendo el adversario es jugando con el tiempo. Usa el tiempo para engañarte. Y cuando tú cometas algo bueno, también se supone que inmediatamente viene
la recompensa. Bueno, pero cuando tú hagas algo bueno, el adversario va a meter el castigo que tenías pendiente. Entonces puedes decir tú, ¿de qué sirve que me porte bien? Si mira con lo que me están pagando. Hice esto y mira lo que me dicen. Y te confunde. Exactamente. La confusión es un arma, por eso se llama mentiroso. Es un arma muy poderosa que usa el adversario para confundir las buenas acciones con las malas acciones. El hombre se purifica a través de las circunstancias que nos llegan por las cosas que hemos hecho. Ok, tengo que purificarme, tengo que crecer. Estas adversidades me están llegando porque tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto. No lo tengo que ver como un castigo, lo tengo que ver como una oportunidad de seguir creciendo espiritualmente y mejorando mi vida como ser humano. Pero si yo hago algo bueno y viene una mala recompensa, no te sientas mal, es algo que estaba pendiente, solamente que te quieren confundir. Sí. Para que desistas. Seguir haciendo lo malo. Exactamente. Y ese es un arma que usa mucho lo usa el oponente. A veces te guarda 4 o 5 y las 5 llegan de un solo golpe. Abusado ahí. Por eso es importante tener siempre en nuestra mente la supervisión divina. Y no es que el Creador esté vigilándonos o que me esté castigando, sino que hay una purificación. Y hay un momento exacto y bueno para subir al siguiente nivel. No manches, qué padre. Qué padre. Eso es lo que nosotros muchas veces cuando llegamos a los caminos del Creador, empezamos a leer la Biblia, o vamos a una iglesia, o vamos a una, ¿cómo se llama? A un lugar donde se estudia la palabra, y decido alejarme de mis malos caminos, y empiezan a llegar todas aquellas facturas. Y la persona dice, entonces, ¿de qué sirve Dios que me haya acercado si me está yendo mal, me está yendo peor? No es que el diablo se haya levantado contra ti, sino que simplemente te quiere confundir. Todo es cuestión a la mente. El creador, el oponente juega en la mente. Sí. Es todo una ilusión. Manda sus dardos. Sus dardos. Es todo una ilusión. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas algo bien y decidas cambiar de vida y decidas cambiar el camino y las cosas se empiezan a poner feas, es porque te quieren confundir. Ahí te va toda la que debes para que desistas y no cambies, no hagas el paso que di. Y el peor de todo es que mucha gente se aleja. Pero hay mucha gente que dice, a mí me iba mejor cuando andaba acá. Por ejemplo, lo que nos pasó. Ándale. De hecho, de eso me está acordando. Sí. Cuando nos Es correcto. Es correcto. Es correcto. Entonces, aquí la cosa es, ¿voy a ser una persona reactiva o voy a ser una persona proactiva? Decido poner en práctica las armas que el Creador me dio, la paz, la mansedumbre, el amor, la templanza, la benignidad. ¿Voy a ponerlo en práctica y usarlas a mi favor o decido reaccionar? Simplemente reaccionar. Y recordando las veces pasadas de Deuteronomio 28. Uy, búscamelo, sí. Ahí en el ya es este. Ok. ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de esto? No, sí, alguien que quiera hablar, ¿qué aprendimos de esto? Kevin nos manda saludos. ¿Quién? Kevin. Kevin. Saludos, Kevin. Algo que quieran aportar. A mí me acordó eso de lo que estabas diciendo cuando usamos el fruto del Espíritu.
a las mujeres les compartí la parte de la historia que cuentan de Aarón cuando una pareja se peleaba y él iba, cuando los encontraba separados, iba con el esposo y le decía, fíjate que tu esposa está arrepentida y quiere pedirte perdón y quiere arreglar las cosas contigo. Y él iba con la esposa y le decía exactamente lo mismo. Y es que realmente él no estaba mintiendo, sino que Dios procura ante cualquier cosa la paz en el hogar. Entonces, me acordé de eso, cuando tú haces algo para el bien de una causa, dice, contra esas cosas no se te puede juzgar, porque estás usando eso para que haya paz, o sea, y hay veces que decimos, no, es que yo no puedo hacer esto, pero si la causa va a ser mucho más benéfica, entonces sí se me permite. Como también cuando David pide comer los panes que solamente estaban destinados para los que estaban en el templo. Y el que era dueño de los panes se los entrega. Sí. O sea, hay cosas que cuando es para un bien, mejor no se nos juzga por eso. Pues estoy diciendo, voy a hacer un bien que a Dios le va a agradar, como el de la paz en el hogar. Cualquier cosa o sea, nada debe haber más importante que la paz en tu hogar. Entonces me acordé de eso, dije, entonces tiene relación eso, lo del fruto del espíritu. A nosotros nos pasó algo muy similar a eso. Nosotros lo que nos pasó fue que cuando quisimos, cuando nos decidimos a aventar con todo, fue cuando nos vino una tras otra. Y aparentemente nosotros no encontrábamos motivo, la verdad. O sea, no encontrábamos motivo porque no había motivos. O sea, nunca llegó en forma de disciplina. Llegó en forma de disciplina. Pero como nosotros la veíamos, era una disciplina injusta a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque era como de, no, o sea, es que eso no tiene nada que ver y cuando la neta nosotros buscamos y movimos por todos lados los posibles para hacerles ver que estaban siendo injustos, al final de cuentas lo que pasó fue que se guardó silencio y pasamos un mes y medio sin respuesta de nada. Entonces después hubo respuesta, una respuesta que pues ya esperábamos, que era como de, no, ¿sabes qué? Con borrón y cuenta nueva hay que empezar de cero y ya, no, se acabó y empezamos otra vez. Entonces, ahora lo entiendo, ahora con lo que estás diciendo lo entiendo, con lo que dijiste de que hay veces que las consecuencias esperan para entrar en un momento donde puedan causar confusión en tu vida. Entonces nosotros íbamos con todas las ganas y aventamos la carne al asador y llegaron las consecuencias en ese momento. Entonces nos sentimos tristes, nos sentimos humillados, nos sentimos bajados, atacados, todo. Y no comprendimos, pues. O sea, cuando uno no tiene este tipo de información, no comprende y lo que hace es atrasa su crecimiento. Y nosotros lo atrasamos, ¿qué? 2 años. La verdad, porque eso en automático, nosotros cuando nos pasó eso, pusimos una barrera contra autoridades, una barrera contra cualquier tipo de persona que supusiera una autoridad delante de nosotros en automático la rechazábamos, en automático. Entonces, y hasta hace poco, relativamente poco, semanas, si te digo. O sea, entonces cuando empiezo a tener este tipo de información, empiezo a comprender y me empiezan a llegar a la cabeza las situaciones que vivimos, que dije yo, o sea, si yo hubiera tenido esta información en ese momento, tal vez ahorita otra o estuviéramos hablando de otra película. Pero ¿qué pasó? Que logró su objetivo, que era confundirnos, que era desviarnos y hacer que erráramos a donde teníamos que llegar. Sí. Y eso sucede mucho. Eso sucede mucho en nuestras vidas. Es un arma que le encanta usar al enemigo, al contrario, con la confusión. Le encanta usarlo y tenemos que
estar bien atentos a las armas que él usa. ¿Por qué? Porque sabemos que todo tiene consecuencia, pero también si nosotros entendemos de que hay medida por medida, y oye, yo ya sé que hice algo que no tenía que decir, y no llegó la consecuencia, entonces me la están guardando. Te la están guardando. Entonces ahí abusados. Yo tengo una, pero no sé si entre ahí. Yo creo que sí, porque cuando yo empecé a llevarle, cuando yo empecé a llevarle a mi mamá la despensa y todo eso, a mí en lugar de, pues yo decía, no, pues ahí dice que honra a tu padre, honra a tu madre, y yo de esta manera la voy a honrar y esto. Y yo le empezaba a llevar despensa y caía todo. O sea, en lugar de alivianarme económicamente para poderle llevar más, se venía todo para abajo, perdía esto, perdía aquello. Y yo decía, bueno, ¿de qué se trata? Si se supone que yo estoy haciendo algo para bien, ¿no? Y conforme a la palabra dice esto y esto otro, ¿verdad? Que me va a ir bien, me va a alivianar. Pero la verdad era algo contrario. Sí, sí. Se me venían muchas cosas, perdí el trabajo o bajaban los viajes, ya no me llamaban aquí, ya no me llamaban acá y me confundía. Pero yo, ahora que estoy escuchando esto, me doy cuenta cómo actuaba el enemigo, cómo actuaba en ese pendiente, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta pues que todo tuvo que pasar así. Pero seguí perseverando y ya las cosas están mejor. Ahora hay conciencia de todo y de todo lo que pasó y crecí. Ahorita ya sigo haciéndolo, no dejé de hacerlo. Y pues ahorita ya todo está bien, gracias a Dios. Ahora, no digo que no tenga, ¿cómo se dice? O no se pueden situaciones, pues, pero yo hoy en este momento, entendiendo lo que está pasando, puedo mejorarla de una manera u otra, ¿verdad? Ya con el conocimiento adecuado. Sí, hay situaciones así, por supuesto. Pero bueno, ya como dicen ustedes, ya teniendo el conocimiento nos podemos dar cuenta de cómo actúa y de cómo podernos librar de todo eso. ¿Verdad? Muy bien, pues supervisión divina, siempre estamos bajo supervisión divina. ¿Para qué? ¿Para castigarnos? No. Para elevarnos. Ese es el propósito principal de la supervisión divina. Una elevación en tu alma, una elevación en tu espíritu, una elevación personal, ¿verdad? Moldear el carácter, tener autoridad sobre tus impulsos. Autoridad, dice la palabra que es mejor el que se domina a sí mismo que el que gana una ciudad o el que conquista una ciudad. Es mejor, dice, es mejor el que se sabe controlar, el que controla su manera de hablar en el momento de las injusticias, porque es cuando te descontrolas. Cuando viene una injusticia en tu vida o algo que no te gusta y no te parece, es donde perdemos el control. Y empezamos a decir, y empezamos a decir cosas que no, actuamos de manera compulsiva, siendo reactivos a las circunstancias y no siendo proactivos. Dice, renegamos, ¿verdad? Hay personas que desgraciadamente mueren renegando de Dios. Se les vino una enfermedad y ellos estaban en el camino siguiendo a Dios, se les vino una enfermedad y renegaron. Fíjate que hablando de las enfermedades un poquito de las enfermedades, creo que es Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios y él murió de una enfermedad. Él se enfermó y murió de una enfermedad y era un hombre de Dios. O sea que eso también nosotros no sabemos por qué se enferma la gente. Si es por una circunstancia, sea cual sea la circunstancia, Eliseo nunca renegó de Dios. Como el aguijón que tenía Pedro. Pedro tenía un aguijón. Que muchos dicen que era una enfermedad. No se sabe bien, pero muchos dicen que es que era Pablo. ¿Era Pablo? Ah, perdón. Era Pablo, sí, pero me quedé así. Era uno de ellos. Pablo era el que tenía el aguijón. El punto es que tenía un aguijón.
Todos tienen un propósito. Todo tiene un propósito. Aquí Pablo dice que ese aguijón Dios se lo dio para que no se enalteciera, no se enorgulleciera de él. Ajá, siempre recordara de quién era el que mandaba ahí. Entonces, todo tiene un propósito. Cada circunstancia de nuestra vida tiene un propósito. Tiene un verdadero propósito. Era ciego, ¿no? Dicen algunos. No sé, no. Aquí la cosa es la siguiente. Una situación que nosotros conozcamos de Jesús de Nazaret que haya pasado por esa situación de la supervisión divina. Cuando fue tentado, Cuando fue tentado para purificarlo. cuando estuvo en el desierto y también cuando iba a ser entregado, que Pedro le dijo, ¿por qué no huyes? ¿Por qué no huyes? Le dice, fíjate qué palabras tan sabias de Jesús. Qué palabras tan sabias de Jesús cuando le dice, no, tú piensas como piensa la gente normal. Tú no estás pensando como está pensando el Padre. Dice, es necesario que yo pase por esto, es necesario. Es necesario que yo pase, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca. Es necesario. Y a veces nosotros queremos pararnos por encima de Jesús y preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Oye, si Jesús de Nazaret, el Mesías, siendo el Mesías, dice él, es necesario que yo pase por esto. Y Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo crees que tú vas a pasar? No, que no te suceda a ti. Y él cuando le dice, aléjate de mí, Satanás, le dice, aléjate de mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros huimos a las circunstancias, huimos a lo que Dios tiene preparado para nosotros y alcanzar niveles espirituales impresionantes que jamás en la vida habíamos alcanzado, es cuando Satanás va a decir, tú no te mereces eso. Tú no te mereces eso. Fíjate cuántos años sirviendo y mira con lo que te pagan. Cuántos años trabajando y mira cómo te tratan. Ya pusieron a alguien más en tu lugar. Ya viste, aquel va llegando apenas. ¿Cómo te trata? Porque a ti no. Son palabras del enemigo. Oye, ¿ya viste lo que hiciste por fulana, por sutana, por sutano, por mengano? Mira que malagradecido. O para no ir tan lejos, tu esposa y tus hijos. ¿Ya viste a tu esposa? Ni siquiera se dio cuenta. Todo lo que has hecho por él. Todo lo que has hecho por ella. Mira a tu esposo, no se da cuenta todo lo que haces por él. Lo que sufres. Malagradecido. O sea, si te das cuenta, es la misma arma que usan nuestros pensamientos. La misma arma. Pero Jesús lo tenía bien identificado. Aléjate de mí, Satanás. Tú no tienes autoridad aquí. ¿Tú crees que si lo tentó a él no nos va a tentar a nosotros? Pero mira, Jesús de Nazaret tenía un poder de identificar. ¿Por qué? Es que Él tenía claro. tenía muy claro cuáles eran las circunstancias y por qué venían las circunstancias a su vida. Y lo mismo tiene que suceder con nosotros. Tenemos que tener, cada circunstancia es una circunstancia que es necesario que pasemos. Soluciona tu... Es necesario que pasemos. Pero hay que ser proactivos, no reacción. Oye, imagínate, Jesús en el huerto del Getsemaní, ¿tú crees que no quería huir? Sudando sangre porque se veía que se acercaba su hora. Una persona reactiva, yo no me quedo ahí, sinceramente, yo no me quedo ahí, yo salgo huyendo. Yo salgo huyendo. Naturalmente actuaría de esa manera, huir y salvar mi vida. ¿Qué hizo él? Es necesario. Híjole, no. Por eso es el maestro de maestros. Muy bien. Pues bueno. Gracias a todos por estarnos siguiendo, escuchando. Espero que haya sido de bendición. Y recuerden ser proactivos, no reactivos.
Todas las circunstancias que llegan a nuestra vida nos sirven para purificarnos y elevarnos a un nivel espiritual más grande. Recordemos al maestro. El maestro siempre aceptó con amor y con templanza todos aquellos acontecimientos que le llegaron a su vida, hasta la muerte. Al final siempre hay una recompensa. Sí, la recompensa es grande, muy grande. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, porque, bueno, esta semana lo hicimos así, pero va a quedar ya la siguiente a las 7 de la noche.